Un hombre entra en el quirófano con un pico de hielo, sin anestesia, sin ningún tipo de instrumentos esterilizados, solo un martillo y un clavo fino y puntiagudo. Su paciente estaba atado a una silla y sentado con los ojos abiertos. El médico utilizó un pico en las cuencas de sus ojos y procedió a abrirlo. Lo golpeó directamente en sus cerebros. Un par de giros, algunos golpes más y así, su personalidad se desvaneció para siempre. Esta no es una película de terror, eso es verdad. Esto es ciencia y la gente detrás de él no es un carnicero clandestino. Going to do everything I can to find you. No, God, no. Time is of the essence. We are losing time. Es uno de los médicos más respetados de los Estados Unidos. Durante muchas décadas, el Dr. Walter Freeman ha recorrido todo el país, realizando miles de lobotomías con un pico de hielo en adultos, mujeres y niños. Lo denomina terapia, pero en realidad está arruinando vidas. Pero, ¿cómo logró escapar? ¿Cuántas víctimas nunca se recuperaron? Esta es la aterradora historia real de un médico que convirtió una lobotomía en un desastre nacional. El Dr. Walter Freeman no es un médico ordinario. Él tiene una misión para cambiar el mundo de la salud mental. En las décadas de 1930 y 1940, los hospitales psiquiátricos estaban superpoblados y el tratamiento de las enfermedades mentales era bárbaro. Los pacientes fueron encerrados, atados e incluso tratados con electrochoques hasta que apenas podían moverse. Freeman cree que ha encontrado una solución, un procedimiento tan sencillo y tan rápido que puede curar la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad e incluso los cambios de humor menores en 10 minutos con una sola herramienta: un pico de hielo. Pero no es una panacea. Es una cuestión aún más sombría. En lugar de salvar vidas, Freeman las destruyó. Dejó a los pacientes atrapados en cuerpos vacíos e inanimados. Algunas personas padecen discapacidades permanentes. Otros pierden la capacidad de hablar, pensar e incluso cuidarse de sí mismos. Sin embargo, fue elogiado, respetado y tratado como un genio. ¿Cómo puede un médico, un hombre que golpea un martillo en el cerebro de la gente, convencer al mundo de que él los está curando? ¿Qué le hizo convertir una herramienta de cocina ordinaria en una de las armas quirúrgicas más aterradoras de la historia? A comienzos del siglo XX, la enfermedad mental era un enigma. No hay tratamiento real, no hay medicamentos, solo hospitales psiquiátricos superpoblados donde los pacientes están encerrados de por vida. Los médicos necesitaban desesperadamente una cura, y un hombre creía que la había encontrado. La primera lobotomía fue realizada en 1935 por un neurólogo portugués llamado António Agas Moniz. En caso de que no lo sepa, la lobotomía es un procedimiento médico en el que se cortan las conexiones del lóbulo frontal del cerebro para que el paciente sea más manejable. Los resultados fueron dudosos, pero Moniz ganó el premio Nobel por su trabajo. Eso es lo que Freeman necesita escuchar. Fascinado por la idea de cambiar el cerebro para tratar enfermedades mentales, Freeman fue un paso más allá. Él creía que la cirugía podía convertir a los pacientes violentos e inestables en individuos tranquilos y sumisos. Pero el método de Moniza es lento y complicado. Esto requiere perforar agujeros en el cráneo y extirpar cuidadosamente partes del cerebro. Entonces Freeman tuvo una idea. En lugar de cortar el cráneo, ¿por qué no cortarlo desde la cubierta del ojo? ¿Por qué no reemplazar la precisión quirúrgica con la fuerza bruta? Esto llevó a su creación más aterradora, la lobotomía del pico de hielo. Usando un pico de metal delgado, como los que se encuentran en los cajones de la cocina, Freeman desarrolló un método más rápido, más barato y más brutal para la lobotomía. Con un golpe fuerte, podría penetrar en los huesos detrás de los ojos de los pacientes y entrar en sus cerebros. Unos cuantos giros, un poco de raspado y en cuestión de minutos, el paciente cambia para siempre. Es rápido, fácil y totalmente sin probar. Pero, ¿qué sucede exactamente con estos pacientes después de la cirugía? El Dr. Freeman prometió que una lobotomía rápida curaría las enfermedades mentales. Pero en lugar de curar a sus pacientes, él los convirtió en conchas vacías. Al principio, los médicos pensaron que la lobotomía era efectiva. Los pacientes que han sido violentos o inestables se vuelven tranquilos y sumisos, pero no tardó mucho en ver la terrible verdad. Estas personas no han sido curadas.
Sus cerebros están dañados que no pueden ser reparados. Muchos de ellos han perdido completamente su individualidad. Algunos estaban sentados en el hospital mirando fijamente a las paredes, incapaces de hablar. Otros ya no recuerdan a sus familias. Algunas personas pierden el control de sus cuerpos y luchan para caminar, comer e incluso ir al baño por sí mismas. Otros no se despiertan en absoluto. Uno de los pacientes más jóvenes de Freeman era un niño de 12 años. ¿Su único crimen? Él está un poco demasiado emocionado. Freeman creía que la lobotomía lo calmaría. En cambio, el niño pasó el resto de su vida con un colapso nervioso. Otra mujer fue enviada a Freeman porque discutió demasiado con su esposo. Cuando se despierta, apenas puede cuidarse de sí misma. Su fuerte personalidad desapareció, desapareciendo en cuestión de minutos. Pero Freeman es más que imprudente. Él es peligroso. Durante una de sus operaciones, un paciente murió en la mesa de operaciones. La mayoría de los médicos se detendrán. No Freeman. Empujó el cuerpo a un lado y llamó al siguiente paciente como si nada hubiera pasado. Sin embargo, a pesar de estos terribles fracasos, Freeman nunca fue detenido. De hecho, se convirtió en una celebridad médica, elogiada por sus supuestos remedios milagrosos. Pero, ¿cómo puede el mundo creer que su locura es ciencia? ¿Cómo logró convencer a miles de personas para que confiaran en él? El Dr. Walter Freeman no es un médico ordinario. Es un intérprete, un vendedor, un hombre obsesionado con su legado. Mientras otros cirujanos trabajaban cuidadosamente en salas de quirófanos estériles, Freeman trataba a sus pacientes como experimentos, realizando lobotomías en hospitales, hospitales psiquiátricos y, a veces, incluso en su propio consultorio. No solo perfeccionó la lobotomía con pico de hielo, sino que la convirtió en un espectáculo. Freeman cree que su cirugía es el futuro del tratamiento de salud mental y quiere que todos lo vean. Condujo a través del país en una furgoneta que orgullosamente llama una lobotomía, se detuvo en el hospital y se sometió a una lobotomía delante de una multitud. No hay mesas de operaciones adecuadas, ni máscaras quirúrgicas, ni herramientas de esterilización. En cambio, Freeman dejó a los pacientes tumbados en sillas de oficina, sosteniendo sus cabezas y golpeándoles con un pico de hielo en sus cráneos mientras los estudiantes de medicina observaban. Y si eso no fuera suficientemente aterrador, también estaba orgulloso de su velocidad. Freeman realizaría docenas de lobotomías en un día y compitió para ver qué tan rápido podía completar cada una. ¿Su registro personal? 25 lobotomías en un día, una tras otra. Los pacientes fueron traídos sin otra alternativa y cambiados para siempre. Al principio, la gente creía en él. Los médicos lo elogiaron. El periódico elogió su trabajo. La familia le rogó que ayudase a sus seres queridos en problemas. Pero los hechos están delante de ellos. Freeman no está curando a la gente, sino destruyéndola. Pero, ¿cómo se derrumba todo esto? ¿Qué detuvo finalmente esta locura? Durante muchos años, el Dr. Walter Freeman fue imparable. Se sometió a miles de lobotomías, convencido de que estaba curando una enfermedad mental. Pero las grietas en su supuesta cura milagrosa se vuelven imposibles de ignorar. Muchos de sus pacientes estaban en peor estado que antes. La familia que alguna vez confió en él ahora está conmocionada por lo que ha hecho. Algunos pacientes han perdido su función y están atrapados en su propio cuerpo, sin emociones, sin recuerdos, sin personalidad. Otros murieron en la mesa de operaciones, víctimas de la imprudente obsesión de Freeman. Pero Freeman se negó a detenerse. De hecho, se ha vuelto más temerario. Empezó a realizar lobotomías en niños, afirmando que incluso los cerebros jóvenes podían ser corregidos con su pico de hielo. Uno de sus pacientes solo tenía 4 años. La comunidad médica finalmente comenzó a oponerse a él. En la década de 1950, nuevas drogas psicotrópicas como la clorpromacina demostraron ser un tratamiento más seguro para las enfermedades mentales. Los métodos de Freeman, cada vez más obsoletos, fueron criticados y ampliamente condenados. Pero todavía no renunciará a su legado. Entonces cometió un último error. En 1967, Freeman realizó una lobotomía en una mujer llamada Helen Mortensen, a quien ya había realizado una lobotomía previamente. Pero esta vez, algo salió mal. Cortó un vaso sanguíneo importante en su cerebro y ella murió instantáneamente. Esta vez, no hay encubrimiento. No hay más cumplidos. A Freeman le prohibieron más cirugías,
Y después de décadas de destrucción de vidas, su carrera finalmente terminó. Pero, ¿qué pasó con los miles de personas rotas que dejó atrás? ¿Freeman alguna vez enfrentó consecuencias reales por lo que hizo? Walter Freeman puede haber sido prohibido realizar cirugías, pero nunca fue arrestado, nunca fue castigado y nunca fue responsable de los miles de vidas que destruyó. Ha pasado toda su vida creyendo que ha cambiado el mundo para el mejor, a pesar de que su supuesta cura milagrosa ha dejado a miles de personas dañadas cerebralmente, discapacitadas o muertas. Más de 50.000 personas han sido sometidas a una lobotomía solo en los Estados Unidos. Después de la brutal cirugía de Freeman, muchos de ellos pasaron el resto de sus vidas en hospitales psiquiátricos, incapaces de trabajar. La familia está rota. Las personas que alguna vez fueron llenas de energía se convirtieron en cáscaras silenciosas y sin sentimientos. ¿Lo peor de todo? Todo es legal. Cuando la lobotomía fue oficialmente condenada, ya era demasiado tarde para la mayoría de las víctimas de Freeman. La medicina moderna finalmente avanzó, reemplazando sus métodos bárbaros con medicamentos y tratamientos psiquiátricos apropiados. Hoy en día, la lobotomía es considerada uno de los capítulos más oscuros de la historia de la medicina, cuando se permitió a un médico con un pico de hielo mutilar el cerebro en nombre de la ciencia. Pero lo realmente terrible es, la lobotomía nunca desaparece por completo. En algunas partes del mundo, las versiones de estos procedimientos todavía se llevan a cabo hoy en día con nuevos nombres y tecnologías modernas. Todavía quedan serias preguntas. ¿Es Freeman un hombre cegado por la ambición o un verdadero monstruo? ¿Piensas que algo así podría repetirse en el futuro? Cuéntanoslo en los comentarios.